Cómo leer la Biblia correctamente es lo más importante que debes saber como cristiano. El problema está en que en la gran mayoría de nuestros casos, nunca nadie se sentó con nosotros a explicarnos cómo hacerlo. Si existe una manera precisa de hacerlo, existen ciertos principios que debemos de seguir o ciertas herramientas que debemos de tener. La gran mayoría de nosotros como cristianos simplemente tomamos este libro y comenzamos a leerlo, y eso puede tener grandes implicaciones en tu vida como cristiano. Por eso, en esta serie de videos vamos a responder esta pregunta y vas a saber todo lo que necesitas para poder aprender a leer este libro correctamente. Momento, quiero que sepas que este no es el típico video de cómo leer la Biblia. Me explico. La gran mayoría de las personas cuando buscan esta pregunta en internet están buscando un plan que les diga cómo leer la Biblia en cierta cantidad de tiempo, quizás 6 meses, quizás un año, o quizás comenzar en Génesis, después tomar un poco de Mateo, después leer un poco de los Salmos o de los Proverbios. Ese no es el tipo de video que estamos creando, porque ese tipo de estructura y ese tipo de plan no es la manera correcta de leer la palabra. Existe un tiempo y un lugar para eso, pero si realmente quieres leer la palabra correctamente, esos planes no te van a ayudar. Y lo sabes, has intentado anteriormente seguir uno de estos planes. ¿Qué es lo que ocurre? Comienzas a leer la Biblia, la primera semana va muy bien, estás al día con todos los capítulos que debes leer. La segunda semana se complican las cosas un poco más. Para la tercera semana ya tienes muchos capítulos atrasados y por lo tanto ya ni siquiera quieres leer la Biblia. No solamente eso te desmotiva para leer, sino que realmente no estás leyendo la Biblia como la Biblia debe ser leída. Estás perdiendo mucho del contenido, del contexto. En general, no es el mejor plan. Así que si eso es lo que estás buscando, esta serie quizás no sea la mejor para ti, pero si quieres abrir tu mente y liberarte de la presión de tener un plan específico para leer la Biblia y comenzar a leer la Biblia de manera que realmente te ayude, entonces esta es la serie para ti. La realidad es que este tipo de plan está creado simplemente para leer la Biblia en cantidad. Y leer por leer realmente no sirve de nada. No solo con la Biblia, sino literalmente con cualquier libro. Ustedes conocen a las personas que dicen que se leen un libro a la semana. Si tú lees un libro a la semana, la realidad es que no estás internalizando ese contenido, mucho menos aplicándolo para tu vida. Quizás una mejor manera de hacer esto es leerte el libro y cuando lo apliques, entonces puedes leer otro más. Si es cierto, esto va a tomar más tiempo, pero la pregunta es, ¿qué es lo que estás buscando? ¿Estás buscando pasar las páginas o estás buscando extraer el contenido y aplicarlo a tu vida? Creo que como cristianos todos queremos extraer el contenido de entre estas páginas para mejorar nuestras vidas y acercarnos más a lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Para prueba de esto, los ateos leen la Biblia, incluso más que los cristianos. Pero la realidad es que leer la Biblia completa varias veces no les ayuda en su carrera espiritual. Leen la Biblia para contradecir la fe cristiana. Entonces leer la Biblia simplemente no sirve de nada. Yo tenía un tío que creía que si se leía la Biblia por completo iba a terminar volviendo loco. Aparentemente el señor se leyó la Biblia 2 veces completa. No terminó volviéndose loco. Lamentablemente tampoco terminó convirtiéndose en un verdadero cristiano. Inclusive memorizar la palabra tampoco sirve de nada. Si bien es cierto que quizás memorizar ciertos pasajes para mantenerlos en nuestra mente y meditar en ellos es bueno, el simple hecho de memorizar la Biblia no te va a ayudar. ¿Por qué? Porque estamos hablando simplemente de conceptos, no de pensamientos o de comportamientos, de actitudes que transforman nuestro ser. Esto no es lo que queremos hacer con la Biblia. No queremos simplemente absorber un concepto, absorber un versículo, pero no aplicarlo a nuestra vida. Lo último que quiere ser es ese niño del vecindario al que todos odiaban porque quería jugar en todos los deportes, porque él era el único que tenía todo el equipo. Sin embargo, el niño no sabía jugar ningún deporte. No queremos ser un cristiano que tiene todas las herramientas y todo el conocimiento, pero no es un verdadero cristiano, no ha sido moldeado a lo que Dios quiere que nosotros seamos. Así que leer, por decir que hemos leído ciertas cosas, que hemos leído varias veces la Biblia, no es importante, no es lo que debes buscar como cristiano. Así que si ese era tu problema, querías conocer toda la Biblia porque supuestamente tenemos que conocer toda la historia de Dios, todo lo que ha ocurrido para realmente poder entender lo que Dios quiere, ese no es lo que tenemos que hacer como cristianos para vivir bíblicamente. Ahora, no te confundas, necesitamos tener cierto conocimiento. El problema está en cuando solamente nos enfocamos en el conocimiento y no en la verdadera aplicación. Es preferible para tu vida tener muy poco conocimiento y aplicar mucho de ese conocimiento a tener mucho conocimiento y aplicar muy poco de ese conocimiento. Ustedes conocen ese tipo de cristianos y yo no creo que tú quieras ser ese tipo de cristiano si estás viendo este video. Y no creas que esto es algo nuevo. De hecho, en la Biblia podemos leer de este tipo de cristianos o de seguidores de Dios. En el Nuevo Testamento podemos ver cuando Jesús habla con los fariseos, con los saduceos, con los maestros de la ley, y realmente él nunca los admira por lo que saben o por lo que aplican, sino todo lo contrario. Y recuerden que en ese entonces las personas conocían las escrituras de ese momento mucho más de lo que quizás
quizás nosotros conocemos la Biblia hoy por hoy. En Mateo 12:3, Cristo dice lo siguiente. Él les contestó, no han leído, hablando de sus escrituras, no han leído lo que hizo David en aquella ocasión en que él y sus compañeros tuvieron hambre. Entró en la casa de Dios y él y sus compañeros comieron los panes consagrados a Dios, lo que no se les permitía a ellos, sino solo a los sacerdotes. ¿O no han leído en la ley que los sacerdotes en el templo profanan el sábado sin incurrir en culpa? Pues yo les digo que aquí está uno más grande que el templo. Si ustedes supieran qué significa esto, lo que pido de ustedes es misericordia y no sacrificios, no condenarían a los que no son culpables. Aquí tenemos un claro ejemplo de personas que conocían las escrituras, que las tenían memorizadas, que las habían leído cientos y cientos de veces, sin embargo, no entendían verdaderamente lo que esas palabras querían decir. Y Cristo se lo repite 2 veces, no han leído esto. En realidad, no lo has leído, o sí lo has leído, pero realmente no lo has entendido. Por eso, leer por leer no sirve de nada. Leer para interpretar correctamente y extraer lo que Dios quiere de ti, eso va a cambiar tu vida. No importa si lees un versículo, un capítulo, una página o una línea. Si eso que estás leyendo lo estás aplicando a tu vida verdaderamente, entonces estás leyendo correctamente. Por eso es que no me gustan los planes donde comenzamos a leer la Biblia a cierto día y terminamos en cierto día, o existen cierta cantidad de capítulos, saltamos de un libro a otro, porque el objetivo de estos planes no es leer la Biblia para aprender, sino simplemente leer la Biblia para decir que estamos leyendo. Y esto, quizás como los fariseos y los maestros de la ley, no nos va a dar los mejores resultados como cristianos. Debes leer para cambiar, para saber qué es lo que Dios quiere de ti. Y si es cierto, en el proceso conocemos a Dios, conocemos su historia, conocemos los participantes en esta increíble historia que tenemos en esta biblioteca de libros. Sin embargo, leemos con un propósito. Leemos para transformar nuestras vidas. Eso es lo que hacemos acá en Fundamentalmente Biblia. Por cierto, mi nombre es Pedro Maucó y en este canal hablamos justamente de eso. Te enseñamos a vivir bíblicamente. Aquí hablamos de la Biblia y de cómo el conocimiento, pleno conocimiento de este libro, nos ayuda a vivir bíblicamente en la actualidad. Así que si te gusta este tipo de contenido, considera suscribirte, dale like a este video y compártelo. Eso es lo mejor que puedes hacer para ayudarnos con este ministerio. Así que si has llegado a este punto en el video, puedes tener la siguiente pregunta. Si estoy leyendo la Biblia para aplicar y transformar mi vida, lo primero que debo hacer es leer y entender lo que estoy leyendo, comprender los conceptos que están allí e interpretar la palabra correctamente para poder aplicar esos principios correctamente a mi vida y vivir como Dios quiere que yo viva. La pregunta entonces es, ¿cómo debo interpretar la palabra correctamente? Porque pareciera que en la actualidad casi cualquier persona puede interpretar la Biblia y tener su propia opinión al respecto. Así que si quieres aprender cómo interpretar la Biblia correctamente, nos vemos en el siguiente video.